Bueno, aquí, muy buenas tardes, la verdad que inmensamente agradecida por la invitación a compartir con ustedes resultado de la formación de nuestra maestría. Ah, sí. Sí. Ah, caramba, entonces, ¿qué son? ¿Lo puedes poner? ¿Lo puedes poner aquí? Sí, sí. Un asiento. Claro. Pero no sé. Ahora. Está cargada. Ok, entonces, muy agradecida por esta oportunidad. En realidad, debo declarar que es un honor para mí estar haciendo la presentación, además de mi jurado, mis profesores, y viene siendo como una defensa más. Ya es una defensa con la invitación de la profe. ¿No se escucha? Con la invitación de la profe Lombardi a incorporarme a dar algunos temas. Y bueno, ahora vamos a la tercera, ¿cómo decir? A la tercera prueba, ¿no? Entonces, bueno, este es un trabajo titulado Autonomía Profesional de Enfermería y el Cuidado de los Pacientes. Presentado, quiero destacar que este trabajo fue realizado en República Dominicana, en un centro de salud en el cual me encontraba desempeñándome, o sea, estuve trabajando durante 5 años. Y bueno, estaba precisamente, consideré muy oportuno desarrollar una investigación allí para no estar fuera de los lapsos y los requisitos de la maestría, pero además también, bueno, es como un desafío a la Comisión de Aprobación de Trabajo fuera del país. Luego, conté con ese gran privilegio de que nos autorizaran a desarrollar este trabajo en República Dominicana. Entonces, bueno, ¿por qué parto de la necesidad de hablar sobre la autonomía del ejercicio de enfermería? Porque si bien es cierto, esa experiencia me llevó a establecer ciertas comparaciones empíricas en cuanto al desempeño de la profesión, y yo tuve que identificar y reconocer algunos factores que hacían que la práctica de enfermería en ese sector, en ese centro de salud y corroborado luego en la República Dominicana, tenían unas características que yo las voy a mencionar aquí. Sin embargo, hay algunos estudios que ya he ido consultando porque quedé como bien identificada con esta línea, la autonomía en la práctica, la autonomía en el cuidado y la concepción de la autonomía por parte de los enfermeros. Resulta interesante por cuanto hay aspectos que coinciden tanto en Venezuela como en Latinoamérica y el Caribe. Indiscutiblemente, esto es un tema que para mí representa un reto para una investigación que deseo continuar aquí en el país. Entonces, la enfermería, pues desde el punto de vista de su definición y avalado este concepto por el Consejo Internacional de Enfermería, pues la enfermería básicamente abarca los cuidados autónomos y en colaboración con otros profesionales. Entonces, aquí hay unos aspectos interesantes que vamos a destacar más adelante, ¿verdad? Sobre el relacionamiento de ese trabajo interdisciplinario y en colaboración con estos profesionales. Entonces, este cuidado, pues obviamente se debe presentar a personas de todas las edades, familias, grupos, comunidades enfermas o sanas, en todos los contextos donde está incluso se considera la promoción a la salud, la prevención de la enfermedad, el cuidado de los enfermos discapacitados y las personas en el término de la vida. Entonces,
Las implicaciones de la autonomía en la enfermería contemplan tres dimensiones interesantes que son la identidad, la independencia y la autoridad. Y esas fueron las dimensiones en las que yo me enfoqué. ¿Por qué? Porque hay unos antecedentes que ya voy a destacar más adelante que me generaron una gran suspicacia con respecto a esto, y además porque la autonomía definida por Susan Lady Pepper enfoca básicamente estos tres grandes dimensiones para hablar de un ejercicio autónomo o de un compromiso, una actuación ética por parte de los profesionales de enfermería. En este sentido, entonces se va generando una discusión interesante con respecto a lo que es la autonomía en la profesión, y bueno, estas inquietudes surgieron, como les decía al inicio, a partir de esas observaciones empíricas que me correspondió hacer, por cuanto mi labor fue de asesor de esa institución en cuanto a lo que significaba la reorganización, no solo del departamento o la gerencia de enfermería, sino la reorganización de toda la dirección médica como tal, ¿no? Fue un fenómeno interesante porque siendo yo enfermera y con las características de ejercicio de la enfermería en el país, el centro era totalmente receptivo de la gestión que yo como enfermera le marcaba a la institución. Entonces, pues no solamente quise abocarme a esos aspectos macros, sino que también ver qué estaba pasando con esos licenciados en enfermería, que por supuesto tenían poca participación en la ejecución de los cuidados, y que además había una gran separación en cuanto a lo que era la atención, el seguimiento del paciente como tal, y sus acciones estaban centradas en actividades netamente mecánicas o técnicas, vamos a decirlo así, como era la preparación del tratamiento, revisión del expediente clínico, contabilización de insumos utilizados en el paciente y la gestión de materiales médicos. Es decir, su desempeño básicamente era, por decirlo, yo les decía, una enfermera contable, una enfermera administradora, realmente, ¿no? Entonces, eso era un patrón que se repetía no solamente en esa institución, sino en otras instituciones que yo tuve la posibilidad de visitar. Por supuesto que me llamó poderosamente la atención que entonces todas las acciones relativas a la valoración de signos vitales, seguimiento del paciente postquirúrgico, movilización, cuidados generales, orientación del paciente, cuidado de las vías, manejo de los accesos, de los distintos accesos por vía de sondaje, el balance hídrico, esa relación, ese estatus general del paciente lo llevaba el médico residente o un médico general. Entonces, pero el médico general descuidaba otras acciones que eran propias del médico. Entonces, a mí eso me generó muchísima perturbación, y por eso creo que me enfoqué fundamentalmente en saber qué era lo que definía la autonomía de este profesional de enfermería, específicamente en los pacientes adultos, ya que ese es un centro quirúrgico adulto. O sea, básicamente fue muy interesante porque los antecedentes tanto internacionales, internacionales me aportaron información de Latinoamérica muy interesante que me sirvieron de base para la fundamentación general, por cuanto se hablaba, por ejemplo, de autonomía en la práctica, que es un trabajo desarrollado por Tate Stanfield, donde ella concluyó que la autonomía disminuye cuando el conocimiento de enfermería y el potencial para cubrir el plan de tratamiento están subestimados o ignorados por los médicos. Entonces, aquí hay una separación. Ellas consideraban, en esta investigación fue interesante ver cómo las enfermeras sentían que en la medida que no eran parte del equipo de salud o que no eran valorados todos los procesos de cuidado que ellas ejercían en esa investigación por el equipo médico, pues la autonomía se veía mermada. Hay otros estudios que concluyeron, por ejemplo, el de Blanchard, que concluyó que existe una diferencia entre el sentido de autonomía de las enfermeras y el liderazgo. Entonces no asocian autonomía y liderazgo. Parece que en esas investigaciones hay una separación y se ven las enfermeras generales menos autónomas que un líder. Entonces, también eso me generó mucha atención, ¿no?
Este otro trabajo donde se emergieron categorías para definir la autonomía y clasificaron factores que potencian y factores que limitan la autonomía. Entre los factores que potencian está todo lo que es la clasificación de pacientes, sobre todo en el área de emergencia. Significa que las enfermeras en áreas críticas pareciera que el hecho de tener clasificaciones muy claras y definir a los pacientes técnicos científicos con una valoración profesional, esa relación interpersonal, satisfacción y comunicación multidisciplinaria, potenciaba la autonomía en ellas. Sin embargo, habían limitaciones o factores que limitaban, como era la influencia del médico del trabajo, el tipo de unidad, las características de la unidad, la discapacidad, la jerarquía, el agotamiento físico, la estructura física inadecuada, la escasez de material y construcción social de género. Y aquí me llamó poderosamente la atención porque prácticamente 4 investigaciones hicieron alusión a la condición de género. En términos generales, sabemos que aún cuando se ha ido incorporando el género masculino a la profesión de enfermería, ha sido por tradición una carrera de gran porcentaje de damas. Y en ese sentido, lo que yo pude observar dentro de todas estas antecedentes era que la evolución de la participación de la mujer en la sociedad, de alguna manera, estaba influyendo también en esa percepción y esa participación de la enfermera como mujer dentro del equipo multidisciplinario de salud. Entonces aquí hay otros elementos interesantes que hay que revisar dentro de esa concepción de autonomía. Por otro lado, este trabajo aportó de manera importante porque hace una relación o desde la perspectiva de la Virginia Henderson y hace un resaltamiento de una teorista de enfermería y ella señala que la enfermería debe tener, rescatar y defender ese valor de ciencia y arte, pero que es necesario considerar todos esos aspectos sociales, políticos y la mirada de género. Ella vuelve a hacer énfasis en la mirada de género. Entonces, de alguna manera, en este trabajo demuestra también que estos elementos condicionan con el tema de la autonomía. Entonces, bueno, entre los aportes nacionales, que fueron parte de la inspiración también para desarrollar en esta línea, fue el trabajo de la profesora Mary George, presente aquí en la primera oportunidad. Ella, en su trabajo sobre desempeño ético del profesional de enfermería en su función asistencial, concluyó que el déficit de conocimiento específico con respecto a lo que implica cada uno de los principios bioéticos, limitación de la libertad para actuar con juicio crítico y ejercicio independiente, vulnera la autonomía profesional. Entonces, no estamos tan desvinculados pareciera de cierta realidad. Y el trabajo de la profesora Elizabeth Piña, también presente y tutora, por supuesto, ella concluyó que no existe una clara en su investigación sobre autonomía del profesional de enfermería en la atención de los pacientes de un grupo de áreas críticas. Ella concluyó que no existe una clara definición de los componentes de definición de autonomía, o sea, que pareciera entonces que ese concepto o la definición de autonomía no estuvo claramente identificado en ese grupo, ¿no? Y encontró rasgos profesionales mezclados entre las concepciones actuales con las tradicionales. Entonces, eso genera también una confusión entre lo que es el uso de la autonomía. En cuanto a la identidad, reflejaron influencia de concepciones como el de ser guerrera, superhéroes y asistentes del medio. Y en cuanto a la autoridad, pues tampoco encontró una claridad sobre su definición y reflejaba una herencia de estilos de gestión autoritarios y hierárquicos. Entonces, por aquí, de alguna manera, los resultados nos van a ir hablando por sí solos. Pues bueno, desde el punto de vista de la teoría, las bases teóricas en la autonomía de la enfermería, el respeto a la persona para tomar decisiones como elementos clave para la bioética, donde libertad y responsabilidad son importantes, basándonos precisamente en las dos reflexiones bioéticas, que es el dominio entre la subjetividad y la objetividad, y dentro de esos principios, considerando los principios sobre el respeto a la vida y el respeto a la autodeterminación de las personas. Pues para nosotros, para mí fue de suma importancia
verlo desde allí, desde esa perspectiva, porque si un enfermero tiene claro su autonomía, indiscutiblemente va a poder tomar en consideración y respetar la autonomía y el principio de autodeterminación del paciente, que de alguna manera, pues, también lo destacaba el profesor que hizo la ponencia, la enseñanza del profesor Leo. Entonces, aquí también el autor Gracia tomé la definición de responsabilidad porque la persona en este caso define que la persona debe poder responder de su comportamiento y debe estar este comportamiento estrechamente ligado con la obligación y la expectativa de hacer o no hacer algo que se ordenado. Entonces, es vital esta cuestión es vital para un ejercicio autónomo. Porque yo debo saber elegir entre lo que se me ordena, que debo hacer verdaderamente, y lo que se me ordena que no debo hacer. Debo tener la suficiente capacidad como profesional para procesarlo y negarme de alguna manera o justificar el por qué no hacerlo ante lo que no se debe hacer. Entonces también hay conceptos interesantes que señalé en el trabajo que tienen que ver con el concepto de Kramer, el que queda, de la autonomía y la identidad, es decir, como forma y no como sombra, como independencia, que es la capacidad de actuar por uno mismo, y autoridad como todo lo que es la base y el fundamento para la actuación y el respeto hacia los demás. Y el atributo que se desarrolla, por supuesto, es moldeado por los docentes. Y esto nos ayuda al desarrollo de la competencia. Entonces, de alguna manera, también aquí surgieron algunas preocupaciones en mi parte, porque decía, bueno, hasta dónde el tema de la concesión de la autonomía está de alguna forma vinculado con lo que yo como docente le estoy proyectando, le estoy dando a ella. Entonces, fueron interrogantes con las que sigo procesando. Desde el punto de vista de razonamiento moral y ético, lo moral como juicio que se hace basado en los estándares personales sobre el bien y el mal, y lo ético asociado al juicio profesional basándose en estándares definidos. Es decir, la práctica de la profesión de enfermería tiene unos estándares internacionales y tiene unos lineamientos que definen la profesión como tal. Y que no es estas concepciones que de alguna manera los presidentes señalaban por allí, de que la enfermera como obediente, la enfermera como hacedora, sumisa, no son precisamente los que responden a estos pasamientos éticos como tal. Entonces, bueno, me pasé un poco por distintos conceptos: autonomía, libertad para actuar en lo que se sabe, libertad de poder de acción, control en el trabajo, que me generan también algunos cuestionamientos interesantes, la autonomía como juicio independiente para obtener el resultado deseado, que esto va muy asociado a lo que es la práctica y la aplicación del proceso de atención de enfermería en el ejercicio del cuidado del paciente, y precisamente la capacidad que tenga el enfermero de hacer lo propio sin que se le sea ordenado, porque ella debe conocer y saber cuál es su principio de obediencia, ¿no? Eso le va a generar, por supuesto, la autonomía. Y bueno, me encantó muchísimo esta definición, porque hace una reflexión sobre la autonomía y liderazgo de la enfermería, donde dice que los enfermeros deben reconocer que el no ejercicio de su autonomía y el vivir en completa dependencia del modelo médico ahonda en la sumisión equívoca de una relación que repercute insatisfactoriamente en el cuidado de la salud de las personas y de la sociedad. Por consiguiente, cuando nos vamos un poquito a lo que fue la observación empírica de esas experiencias, el hecho de que las enfermeras solamente estuviesen dedicadas a un control administrativo y a algunas órdenes, al cumplimiento de unas órdenes específicas, ya nos alerta sobremanera con respecto a lo que es la autonomía. Entonces, bueno, aquí hice una semblanza de República Dominicana, de una forma muy rápida. En República Dominicana, las primeras enfermeras llegaron en el año 1990, procedentes de Escocia, y básicamente estuvieron orientadas a la atención de parturientas visitadoras. Sorprendentemente para mí, esa experiencia en la que 1990 fue extraordinaria, porque las enfermeras se desarrollaron, o las personas que se desarrollaron en la atención de parturientas, lo hacían con una independencia y una autonomía.
Eso hoy en día ya no existe. Porque el médico será de que la enfermera sea la que atiende el parto. Entonces, es más clínico, es más enfocado hacia otro aspecto que la atención a la prevención. Entonces, la enfermera prácticamente no toca la piel. Entonces, claro, con esto quiero destacar aquí de que la evolución de la enfermería en la República Dominicana de alguna manera tiene como factores o elementos comunes a los de Latinoamérica, con con la participación de enfermeras a nivel internacional, de Estados Unidos, con la participación de enfermeras de la Cruz Roja, la formación de la Escuela de la Cruz Roja. Ya es como para los años 58-80, se genera una escuela nacional, algo parecido a lo que pasó aquí en Venezuela, y en el año 76 ya se genera una primera formación universitaria para el departamento en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la universidad principal de la República Dominicana, es la primaria de la República, por cierto. Entonces, lo que quiero destacar es que una profesora relativamente joven, sin embargo, pues, dentro de la formación universitaria es bastante joven, a pesar de que sus planes están bastante actualizados y de alguna manera han buscado la homologación con la formación de las enfermeras en Estados Unidos, el ejercicio del enfermero no se parece, obviamente, al ejercicio de la enfermera en Estados Unidos. Entonces, bueno, en la investigación me tracé como objetivo general precisamente caracterizar la definición que sobre autonomía tienen los profesionales de enfermería de ese centro con objetivos específicos orientados a reconocer las características que definen la identidad en la profesión de enfermería como una dimensión de la autonomía, distinguir los términos que definen la independencia en los cuidados e identificar los elementos que definen la autoridad en enfermería. Por supuesto, cumplimos todos los aspectos éticos. Quiero destacar aquí que me costó un poquito porque me parecía muy extraño, a pesar de que había un comité de bioética dentro del centro, tuve que hacer demasiadas justificaciones porque no les cuadraba el tema de hacer la investigación de la enfermería. Entonces, esto fue interesante porque a pesar de lo difícil, ellos finalmente terminaron comprendiendo, tuve que socializar muchísimo lo que fue el trabajo de investigación y bueno, se interesaron más bien con respecto a lo que yo les estaba planteando como trabajo de investigación. Y bueno, cumplimos todos los procedimientos importantes que nos exigen por todos los aspectos éticos en cuanto a lo que se llama el trato, el respeto a la entrevista, el trato respetuoso y justo para pues, evitar también para el personal todo lo que se necesitaba la posibilidad de un riesgo en cuanto a las opiniones que ellas podían expresar. Como método, la investigación es marco dentro de un estudio descriptivo transversal con un análisis cualitativo, básicamente, con una población de 30 licenciadas o una participación voluntaria de 11 licenciadas en enfermería. Yo quiero destacar aquí que allá en la República Dominicana la formación es de licenciadas y de auxiliares. Pero una licenciada recién graduada puede optar o puede ser contratada con el cargo de auxiliar. Entonces, eso también me dificultó un poco, por eso fue que hice algunos criterios de inclusión, como licenciada adscrita en los servicios de hospitalización, voluntarias en participar y como criterio de exclusión, por supuesto, las auxiliares de enfermería ni las enfermeras de las áreas de pediatría, cuidados intensivos, cirugía y emergencia, ni licenciados que estaban de vacaciones y de licencia médica. Como instrumento de recolección, utilicé un guión de entrevista que fue modificado y adaptado para esta investigación y que fue tomado de la investigación validado, el instrumento validado por la profesora Piña. Los procedimientos se realizaron de acuerdo, el procedimiento para recolección de información me indicó una planificación muy específica para identificar los turnos de trabajo, para estar con ellas de manera segura y tranquila. Y bueno, posteriormente el análisis de datos lo hice bajo una visión descriptiva y cualitativa, con una lectura minuciosa de las respuestas para luego identificar descriptores claves que ellas dieron y categorizarlas por conceptos para que eso me permitiera ver una presentación de 11 cuadros, los cuales estos 11 cuadros, del cuadro 1 al cuadro 4, estoy reflejando todo lo que tiene que ver con la identidad de la enfermería, del cuadro 5 al 7 relacionado a la independencia y del cuadro 8 al 11 lo que tiene que ver con la autoridad.
Entonces, para efectos prácticos y control del tiempo, yo les voy a señalar por lo que más se destacó en cada uno de esos cuadros. Este cuadro número 1 tiene que ver con la definición de identidad, y todos los cuadros van a ver que de este lado tengo lo que son atributos y de este lado las opiniones de las enfermeras. En el caso de la identidad, los atributos más señalados estuvieron relacionados con el humanismo, con el arte de servir a los demás y con la amabilidad y responsabilidad. Esto con respecto a la definición de identidad. Con respecto a los valores que define la enfermería, los atributos fueron muchos, sin embargo, los que más se repitieron fue humanidad, fue el respeto, discrecionalidad, comprensión, disciplina y honestidad. Y con respecto a los valores, o sea, cómo estos valores influenciaban en las acciones de enfermería, también surgieron varios atributos, pero todos los atributos fueron dispersos. En ese sentido, atributos que se encontraron, que pude encontrar, fueron cumplimiento de órdenes médicas, integridad, ética, involucrarse con el paciente, ayuda, soporte para brindar cuidado, determinación de comportamiento de enfermería, cuidados con mayor conciencia y consideración. Es decir, que estas enfermeras pensaban que el hecho de hacer la práctica de enfermería basada en estos atributos generaba un valor importante para su desempeño. En un minuto, ¿ok? Entonces, bueno, si queda un minuto, vamos a ir adelantando entonces para darle la discusión. En la discusión tenemos entonces que primero, en cuanto a identidad de enfermería, se encontraron términos relacionados con identidad femenina. O sea, las enfermeras básicamente se caracterizaban por la simpatía, ser amable y discreta. Los cuidados básicamente estaban relacionados con mujer consagrada, de identidad vocacional, ahí está, lo describía lo que era el servicio, el arte de ayudar, la humanidad. Cuidados vinculados a la mujer, en este caso la enfermera se mostraba o se identificaba como ayudante del médico, lo que determina pues la identidad técnica, es decir, servicio fundamentalmente. En cuanto a los valores morales, pues obviamente se destacaron valores como respeto, dignidad, confianza, ayuda, disciplina y humanidad, y bueno, se podría justificar que las acciones de algunas enfermeras están centradas en juicios personales y no necesariamente ajustadas a los avances de la ciencia que amerita la enfermería en este momento. En cuanto a lo que es el tema de identidad, llamó la atención que el trabajo de equipo, por ejemplo, no fue descrito en las entrevistas, por lo que una identidad colectiva necesaria para la profesión de enfermería no se vio. Quiere decir que ellas se ven separadas del equipo interdisciplinario de salud. En cuanto a la independencia, concedieron especial atención a la formación académica, el desarrollo de experiencias en las prácticas, intercambios con sus pares, sociedades científicas y gremios, como un recurso necesario para desarrollarse y generar actuaciones independientes, fortaleciendo así su autonomía. En cuanto a la independencia, se encontró realmente un distanciamiento con respecto a lo que era el uso técnico, el uso procedimental, bases científicas para lo que era planificar sus actividades de cuidado, y por supuesto estaban netamente enfocadas en lo que era resolución de problemas netamente técnicos, habilidades de destreza. En cuanto a la autoridad, pues obviamente ellas definen respeto, saber dictar, acatar y hacer cumplir órdenes como requisitos necesarios para hacer de su autoridad, como actuar con firmeza. Ya voy a situaciones de desacuerdo con las órdenes médicas, actúan con respeto, sumo cuidado, humildad y sutileza, buscando la receptividad por parte del médico. Es decir, que no utiliza el servicio clínico y la posición clínica para defender sus posiciones de intervención a la hora de trabajar con el equipo de salud. Y se evidencia, pues ahí que no todas las enfermeras tienen claridad en cuanto a la responsabilidad sobre sus acciones y menos sobre compromiso, el compromiso que le confiere la enfermería o la profesión en la defensa y protección de los pacientes. Como conclusión, este trabajo me permitió primero no evidenciar una clara definición sobre autonomía en el ejercicio profesional, por lo que se deduce que la actuación no está fundamentada en la esencia del cuidado, prestando por consiguiente mayor atención a aspectos meramente técnicos y el cumplimiento de órdenes médicas simplemente, que hay un débil ejercicio de la autonomía, que hay una ausencia clara de autodefinición y de proyección profesional
deseadas por los tiempos actuales. Bueno, en cuanto a las recomendaciones fue plantear la investigación ante toda la institución y los gremios, cosa que logré hacer antes de venirme. Eso me generó unas puertas de asesoría para con ellos, que estamos desarrollando un trabajo para fortalecer esos aspectos en este momento. Bueno, promover el desarrollo de esta investigación en el área específicamente de la línea de investigación de autonomía, que no solamente para la República Dominicana es necesaria, sino para nosotros también, y todo esto nos parece la. Bueno, mil gracias, muy agradecida por la oportunidad.